Hijos de Caín y los de Abel, por Daniel Sanpez Pizarro, de Reloj a Cambalache. Bienvenidos a este especial de cultura y entretenimiento, el programa del Tiempo Televisión sobre el mundo de las artes y la diversión, en un formato especial en el cual a través de ciertos sitios contamos la vida de un personaje. Pero el personaje que nos acompaña hoy es particularmente especial personalmente, no solamente porque es un maestro del periodismo colombiano, sino que además ha sido el tutor y el bastión periodístico de esta casa editorial por muchos años. Don Daniel Sanpez Pizarro, bienvenido al Tiempo Televisión. Gracias, Julio. Quisiera que Daniel nos contara, en primer lugar, en qué sitio estamos y por qué es tan especial para usted. Estamos en el Gimnasio Moderno, estas son las calles 76 a 74, entre carreras 9 y 11 de Bogotá, y exactamente estamos en el comienzo de lo que se denomina entre la gente del gimnasio la raqueta, que es la alameda principal, digamos, que remata en el edificio principal, el más importante, el más antiguo del campus. Este edificio es, el gimnasio se fundó en el 14, en 1914, de manera que este edificio ya, si no tiene 100 años, está por tenerlos, porque no empezó aquí, sino empezó en la carrera séptima con calle como 70. Es un sitio muy especial porque aquí fue donde conoció sus primeras letras, Daniel. Sí. ¿Cuál es su primer recuerdo que tiene del Gimnasio Moderno? Que no quería venir a clase, y mi último también, porque yo estaba muy contento en mi casa, tenía 4 años, iba a un jardín infantil donde había unas niñas preciosas con las que jugábamos en la arena, y de golpe entonces me trajeron al gimnasio. Pero creo que ese día fue el único en que no quise venir al colegio. Para mí el colegio, estuve desde el primer día de clase hasta el último día de clase, yo no conocí más colegios, fueron 13 años. Para mí el colegio fue una experiencia que abarca emocionalmente mucho más de 13 años, es decir, yo no he salido del colegio, sigo teniéndole un inmenso cariño, como nos pasa a casi todos los que estudiamos aquí, y sigo reuniéndome con los que eran unos niños de 3 y de 4 años, o de 4 y de 5 años mejor cuando llegamos. Nos reunimos ya viejos y cascados, y con primeras señoras, segundas señoras y algunos hasta con terceras señoras. Y volvemos a hablar de los mismos temas y nos volvemos a reír. Y recordamos esto, que en el almanaque no es mucho tiempo, son 13 años. Sí. Para una persona que está en el séptimo piso no es mayor cosa. Pero son decisivos. Decisivos, y además tienen una importancia tal, pesan tanto en la formación y en la biografía y en los sentimientos de uno, que realmente yo diría que es uno de los lugares más importantes de mi vida. Claro. El tema de la educación además es particularmente importante porque la familia de Daniel tiene un ancestro y un legado grandísimo en temas de educación y de bibliotecas, ¿verdad? Sí, este colegio tiene una importancia capital porque se fundó y nació en tiempos de la más rancia hegemonía conservadora, cuando la iglesia predominaba sobre todo, no se podía discrepar, no se podía pensar libremente, y fue creado por librepensadores. Incluso había masones, pero había también tipos católicos que no comulgaban, dicho sea más precisamente, con el tipo de ideas que se estaban difundiendo. Entonces este colegio nace como una especie de isla de libertad de pensamiento, de libertad de análisis, y aunque esto ha cambiado afortunadamente y hay muchos colegios que tienen las mismas pautas, en ese momento el gimnasio era una excepción absoluta, con una educación además que estaba dentro de las últimas tendencias de la instrucción en Europa, sobre todo. Por eso hay algunos departamentos que aquí, en vez de llamarse el jardín infantil, por ejemplo, se llama el Montessori, en honor de María Montessori, una gran educadora italiana. Claro. Y la primaria no se llama primaria, o también se llama primaria, pero se llama de Crolí, en honor del profesor Ovidio de Crolí, que fue también un sabio educador en la época en que importaba mucho la educación en Colombia. Ya desgraciadamente importa muy poquito, sí. Yo tengo aquí una fotografía que quiero mostrarles a los televidentes del Tiempo Televisión, y en particular a Daniel, y es una fotografía en la que lo muestra usted muy joven con el uniforme del Gimnasio Moderno. ¿Qué edad tendría en ese momento y qué recuerda viendo esa foto? ¿Este soy yo o es Brad Pitt? Yo creo pues no está Angelina. Veo pelo y no está Angelina. Es posible que sea usted. Esta es una foto del año 1962, cuando me gradué de bachiller. Y cuando tenía pelo, pues estamos hablando pues de tiempos muy lejanos. No podemos hablar muy duro los dos de ese tema. Sí, no, ninguno de los dos, evidentemente. Pero
fue la última foto que se tomó con el grupo. Quiero decir que cada año, cada grupo tiene una foto. Yo había un fotógrafo oficial que era, dicho sea de paso, el padre Pepe Sánchez. Ah, qué bien. Sí, el señor Sánchez, que era el fotógrafo siempre, los 13 años que yo estuve aquí, me tomó las fotos del señor Sánchez. Era un tipo muy querido, encantador, y era el papá de Pepe Sánchez. Después hizo una serie en la que le rendió homenaje a la fotografía original y a la fotografía Sí, de cuello. era un gran profesional y era, pues, evolucionó, digamos, al mismo tiempo con el gimnasio y lo vimos, él nos vio crecer y nosotros lo vimos madurar, digamos. Y con Pepe Sánchez lo comentamos más de una vez, de modo que él fue el fotógrafo del papá de Pepe Sánchez y ahí estoy, está entresacado de un grupo de, éramos como 25, 26, de los cuales lamentablemente ya casi un tercio no están. Con ese uniforme usted tuvo que romper una ventana para escaparse en algún momento de un chasco muy grande, ¿verdad? Sí, yo debo confesar que yo, adorando al gimnasio, puse mucho pereque, como alumno, yo siempre me conozco, pero me tuvieron mucha paciencia y yo creo que hasta cariño, y aún me lo tienen, porque no hace mucho me impusieron una condecoración, la única que he tenido y la única que realmente me habría interesado en la vida, que es la que disciernen a los alumnos que han sido muy positivos para el colegio, en fin. Pero sí, por una ventana de ese edificio salí yo, todavía no me explico cómo, porque por ahí no cabe ni un gato. Muy pequeñas y fueron una de las altas. Un día que, cuando estaba jugando fútbol y retosando con unos compañeros en un recreo, me persiguieron algunos y me metí en el salón de clase, cerré, di un portazo, me quedé con un pedazo de la llave en la mano. ¿Se le rompió la llave? Se rompió la llave y adentro estaba el prof Bain, que era nuestro profesor de filosofía, y dijo: señor Samper, ¿qué es este portazo? Qué falta de respeto a la clase. Y no, profesor, no es nada, se partió la llave. Me dijo: vaya y busque al señor de las llaves, que nos vamos a morir aquí. Él no era dramático, pero ese día se puso bastante wagneriano. Entonces yo no tenía por dónde salir, salvo ese huequito que no tenía vidrio. Y lo que vieron mis compañeros, me lo decían después y lo hemos recordado durante los años, era como yo me subía sin romper ningún vidrio hasta ese hueco por donde, repito, no cabía ni una bola de tenis, y salía por ahí con la cabeza primero y me dejaba caer al piso y salía en busca del señor de las llaves. Del susto, del terror. Aterrado, claro, aterrado. Entonces, esa fue la última, digamos así, como incómoda que hice por acá. No era muy disciplinado, porque recuerdo que en una entrevista Daniel me contó que de vez en cuando no se venía con el uniforme, sino con una camiseta de un equipo que no voy a mencionar, de un equipo de fútbol, y alguna vez vino un jugador de ese equipo de fútbol y casi no lo suelta. Yo sí voy a mencionar el equipo porque es uno de los mayores honores de este colegio, es que aquí nació el Club Independiente Santa Fe, campeón actual del fútbol colombiano. No en esta cancha, sino en otra. Y nosotros solo usábamos el uniforme el sábado o el viernes, después cambió de sábado a viernes, el último día de la semana para la izada de bandera. De resto veníamos con nuestras mejores prendas, y mi mejor prenda siempre ha sido la camiseta de Santa Fe. Entonces yo venía con la camiseta de Santa Fe desde niño, y alguna vez que vino Peruca, porque creo que quería bautizar Ángel Peruca, un gran medio centro argentino que jugaba en Santa Fe, quería inscribir a su niño en el colegio. Entonces lo llevó a la rectoría y don Agustín Nieto se acordó de que había un monito ahí que siempre venía con la camiseta de Santa Fe. Dijo: vaya, busquen ese chino porque va a ser divertido verlo. Entonces fueron y me sacaron de clase. Yo llegué, cuando veo a Ángel Peruca en persona, yo había ido al estadio El Campín, el año debía ser 49 o 50, y vi a Ángel Peruca, no puede ser. Entonces me saludó: ¿qué es el chaval? Lo agarré la mano y no me desprendí la mano, me lo quitaron con soplete a la salida. Y nunca me olvidaré de la primera vez que le toqué la mano a un jugador de Santa Fe. Después he sido amigo de muchos, afortunadamente, pero ese fue un momento inolvidable en mi vida, claro. Bueno, pero de ese periodo vamos a hablar más adelante, porque ahora aquí también usted cometió sus primeras letras en un periódico del colegio que se llama El Aguilucho, ¿no? El Aguilucho es más que un periódico del colegio, eso no es manera de tratar la revista más antigua de tipo escolar que hay en América. Seguramente en América Latina de todos modos, y a lo mejor también en Norteamérica. Es decir, el Aguilucho nació en el año 27, lo fundó nadie ni nada menos que Eduardo Caballero Calderón cuando era alumno del colegio. Y ha tenido entre sus muchos directores a Enrique Santos, a Guillermo Cano, a varios de la familia Cano, a varios de la familia Santos, a Roberto Posada García Peña, a Ricardo Silva, creo que a Rodrigo Pardo también. En fin, ha tenido directores que luego
pasamos, yo fui director, tuve el honor de ser el director, al periodismo. Otros pasaron, pues, en fin, a la política, lo que sea, pero tuvo muchos directores que luego algo representamos en el oficio que en ese momento ejercíamos a nivel escolar. Antes de despedirnos de este sitio, quiero preguntarle por una última cosa. En una revista Diners de hace muchos años usted escribió que alguna vez haciendo las tareas del colegio y viendo la televisión, vio a don Alfonso Castillo Gómez, con quien después compartió justamente en la revista Diners, que daba un discurso maravilloso en la entrega de los premios CPB, y ahí se definió su vocación periodística. ¿Cómo fue ese insuceso? Insuceso, le agradezco mucho que lo califique así. Yo pensé que no había sido tan grave la cosa. No, yo recuerdo que en un momento dado, cuando era presidente Guillermo León Valencia, se inauguró, y el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá era Alfonso Castillo, se inauguró el edificio nuevo del CPB. En ese momento yo no debía estar en el colegio, pues Valencia fue año 62, 64 me parece, yo estaba en el colegio. Pero lo pasaron por televisión, el acto lo pasaron por televisión, y Valencia le decía en un momento a Alfonso Castillo, ambos eran buenos amigos y les gustaba tomarse unos roncitos y conversar. Le dijo al presidente de Valencia: quiero recordarle, señor Castillo Gómez, que la prensa es el cuarto poder. Y Castillo le dijo: no solo eso, presidente, es el poder cuarto. Yo dije: no, este es el mío, este es serio, ¿qué voy a hacer yo en otra cosa? Estudié Derecho, pero nunca realmente ni me interesó especialmente, aunque me ha servido para muchas cosas como periodista, ni habría pensado en vivir como abogado. Lo que me gustó siempre fue el periodismo y el fútbol, y como para el fútbol ya estaba viendo todo Santa Fe, pues me metí de periodista. Bueno, pues justamente vamos a recorrer otro sitio en el cual hablamos de la vida de Daniel Samper. Lo invito. Vamos. Bueno, Daniel, justamente estamos pasando aquí al frente de otro sitio emblemático en su vida, que es la Universidad Javeriana. Exacto. Y la primera pregunta que se me ocurre justamente es preguntarle por qué estudió Derecho y no, qué sé yo, literatura o periodismo. ¿Quiere una respuesta populista o quiere la verdadera respuesta? La verdad ante todo. La verdad es que porque no tenía matemáticas, el Derecho no tiene matemáticas. Ahí siempre nos dio una clase de contabilidad en la cual no me fue bien. Realmente a mí yo nunca tuve un interés muy especial por el derecho, digamos. Sí. Le cogí el gusto al derecho cuando lo estudié, esa es la verdad. Pero pensaba que eran unas materias que, en fin, la historia y todo eso siempre me llamó la atención. Y sobre todo que no iba a dar en el resto de mi vida, y así ha sido, ni química, ni trigonometría, ni física, ni álgebra, ni nada de eso. Eso era un atractivo superior. Luego, cuando vi a qué hora se estudiaba, me di cuenta que la Javeriana, donde mi papá había estudiado Derecho y tal, ofrecía un horario muy bueno, que era de 7 de la mañana a 12 o 1 de la tarde, y por la tarde tenía uno libre para trabajar, claro. Lo cual nos permitía, y les permitía a ellos tener estudiantes que también trabajaran, que era muy interesante, porque podían trabajar en juzgados o lo que fuera. Gracias a eso pude trabajar en el tiempo, escogí la Javeriana por eso, y porque no pedían corbata también. En el Rosario pedían corbata, y dije: no, por favor, ponerse corbata. ¿Nunca le ha gustado la corbata? No, nunca, y sobre todo no me ha gustado que me la impongan, ¿no? Claro. Cuando me la he puesto ha sido porque he querido, muy pocas veces. Ahora, debo decir, sin embargo, que esos 5 años que pasé en la Javeriana, en los que estudié, y fui muy buen alumno, lo pueden mirar en las notas, y me gradué, hice tesis y me gradué, y soy abogado, etc. Tengo buen recuerdo de ellos, y tengo buen recuerdo sobre todo de algunos de los aspectos, porque en ese edificio, siendo una universidad con fama de muy conservadora, formamos un comando liberal liderado por Luis Carlos Galán, a quien conocí en la Javeriana. Ah, qué bueno, fue compañero de estudios. Claro, Luis Carlos iba en tercero cuando yo entré primero, pero muy pronto pues los liberales, que todavía nos llamábamos así, porque creamos un liberalismo distinto al que luego apareció neocapitalista y todo esto, formamos, ya en los años 60 y había mucha agitación estudiantil, un comando liberal. Eso era inusado totalmente en la Javeriana. No solo el comando, sino una revista que inventó Luis Carlos y a la que nos vinculamos varios, que se llamaba Vértice. Vértice, que era una revista que defendía ideas liberales, pero liberales de verdad, y que llevaba conferencistas. Vértice llevó, por ejemplo, a Eduardo Maraña Luna, que era un gran jurista socialista, etc. Y esa revista fue una sensación.
se llamaba Vértice, repito, porque la recibieron o se les envió a varios próceres liberales, entre ellos Eduardo Santos, los Caballero Calderón, etcétera, quedaron sorprendidos. Y fue la puerta de entrada de Luis Carlos al Tiempo. Ah, pero eso lo vamos a ver ahorita que lleguemos al Tiempo. Perfecto. ¿Había mucha agitación política, mucha agitación estudiantil? En el país muchísima. Los años 60 han sido de los años más agitados yo entré en el año 63, debo decirlo, y salí pues 5 años después. Esa década fue una década muy agitada en que hubo mucha discusión y mucha acción, y desgraciadamente muchos estudiantes, sobre todo de la Nacional, terminaron en la guerrilla y se apuntaron a un camino muy malo y fueron fusilados por sus propios compañeros. Eso pasó con varios de la Universidad Nacional. Y en la Javeriana hubo un momento en que en una huelga nacional de estudiantes muy justificada, la Javeriana llegó a solidarizarse con la huelga y durante un día hubo una huelga que decretamos los estudiantes. En plena Javeriana. En plena Javeriana, con asamblea permanente. Al día siguiente casi nos echan a los promotores, literalmente, casi nos echan. Pero por lo menos la Javeriana estuvo presente en una cosa que conmovía a todo el estamento universitario, y la Javeriana procuraba permanecer a un margen. Claro. No lo consiguió gracias a que la Facultad de Derecho en especial estaba muy soliviantada, pues, y los extremistas éramos los pueblos liberales, digamos. De modo que así se vinculó la Javeriana. No solo eso, también participamos en el desfile cuando se hizo una misa por Camilo Torres, el cura Camilo Torres. Ahí había una pequeña delegación, me acuerdo, con varios compañeros que todavía, a quienes todavía veo, a nombre de la Universidad Javeriana. De modo que fue un momento importante. La universidad salió del closet y se mostró que tenía las mismas preocupaciones que podían tener otros estudiantes del país. No estuvo ausente de ese momento. Sí, fue muy importante. Una última cosa antes de irnos a otro sitio emblemático en su vida, y es, la universidad también suele ser el espacio de la vida nocturna, de la charla, de tertulia, pero también como de la rumba. ¿Cómo era en ese momento la vida nocturna en la Javeriana? Yo, la verdad, yo trabajaba en el Tiempo tantas horas y me gustaba tanto hacerlo que no fui muy bohemio en esa materia. Sí tuvimos un grupo de serenateros con un compañero que se llama Arturo Pinto, que todavía lo veo. Arturo es abogado. Porque además Daniel toca la guitarra. Sí, trataba de tocarla. Y entonces teníamos un grupito de serenateros y primero practicábamos con algunas de las compañeras. Por ejemplo, había las compañeras de Cali, vivían en una residencia y siempre eran las víctimas de los primeros ensayos. Entre ellas había pues varias que han sido abogadas muy destacadas, como Estelita Villegas, por ejemplo. Y después de ese serenata pues dábamos otras, pero realmente no llevo una vida bohemia muy importante, porque trabajaba en el periódico algunas veces desde las 1 de la tarde hasta las 10 de la noche cuando cerraba, y otras cuando tenía turno en redacción hasta las 2 de la mañana. Claro. Entonces yo al día siguiente lo que hacía era dormir la clase de Derecho Romano. Sí. Bueno, pues justamente para el tiempo es que vamos ahora, pero primero hagamos una pausa en este especial de Cultura y Entretenimiento. Ya volvemos con Daniel Samper Pizarro. Ya regresamos con De Reloj a Cambalache.